La noche en Ciudad de México brillaba con una elegancia calculada, de esas que no admiten errores. Las luces del salón principal del hotel, suspendidas como constelaciones artificiales, reflejaban el poder de un apellido repetido en voz baja por políticos, empresarios y asesores: Cortés. Aquella velada celebraba dos cosas que Carlos Cortés consideraba inseparables: su cumpleaños y la adjudicación de un contrato público que consolidaba a Cortés Infraestructura como uno de los gigantes del país. Las copas se alzaban con sonrisas ensayadas, los brindis se sucedían como pactos silenciosos, y cada apretón de manos parecía cerrar algo más que una felicitación. En medio de ese escenario estaba Alejandra Cortés, su hija. Vestida con sobriedad impecable, se movía entre los invitados con la gracia que había aprendido desde niña. Sabía cuándo sonreír, cuándo asentir, cuándo guardar silencio. Había sido educada para representar, para sostener la imagen perfecta del legado familiar, pero no para decidir. Aquella noche, como tantas otras, sentía que su presencia era una pieza más del decorado, una extensión elegante del apellido que todos veneraban. Las conversaciones a su alrededor flotaban cargadas de promesas implícitas. Miradas que se cruzaban, frases incompletas, acuerdos tácitos que no necesitaban ser pronunciados. Su padre, atento a cada detalle, no tardó en acercarle a un joven bien vestido, heredero de otra familia influyente, presentándolo con esa calidez estratégica que siempre precedía a una intención mayor. Alejandra entendió el mensaje sin necesidad de palabras: una alianza conveniente. Otro paso en el tablero del poder. Necesitó aire. Sin excusarse, se deslizó hacia el balcón. Allí el ruido del salón quedó atrás y la ciudad se extendió ante ella. Inmensa, vibrante, indiferente. Las luces de la metrópoli parecían un océano interminable, y por un instante Alejandra se sintió sola en medio de tanta grandeza. Era una jaula dorada, hermosa, costosa, pero cerrada. «Feliz cumpleaños a su padre», dijo una voz a su espalda. «Y felicidades por el contrato». Alejandra se giró. Mauricio Beltrán no parecía buscar nada más que una conversación sencilla. Su tono era directo, sin cálculo. No hablaba de cifras ni de influencias, sino de la ciudad. Del cansancio que dejan las celebraciones largas, de lo curioso que era ver el mismo lugar desde fuera. Aquella normalidad la descolocó. Por primera vez en la noche. Se permitió bajar la guardia. La música cambió dentro del salón y, casi sin pensarlo, aceptó el gesto discreto con el que él la invitó a bailar. Fue un momento breve, contenido, íntimo. No hubo promesas ni frases grandilocuentes, solo una cercanía inesperada que hizo que el mundo se redujera a unos cuantos pasos compartidos. El aplauso final aún resonaba cuando Carlos Cortés apareció. Su mirada, firme y precisa, bastó para romper el instante. Con una sonrisa impecable. Agradeció a Mauricio y tomó a Alejandra del brazo, guiándola de vuelta al centro del salón. Ella regresó a su lugar, consciente de que algo se había abierto dentro de sí. Una grieta pequeña, casi invisible, pero suficiente para poner en duda el brillo perfecto del poder que la rodeaba. La fiesta terminó, pero el eco de sus decisiones no a la mañana siguiente. Alejandra Cortés se sentó frente a su padre en el comedor amplio de la casa en Lomas de Chapultepec. La luz entraba con precisión por los ventanales, ordenada, casi severa. Como si también ella obedeciera a una lógica que no dejaba espacio para improvisaciones. Carlos Cortés desplegó el periódico sobre la mesa y lo dobló con cuidado antes de hablar. Un gesto que Alejandra conocía bien, significaba que la conversación sería definitiva. Carlos habló del legado como quien enumera cimientos. Habló de alianzas que sostienen imperios y de apellidos que no se sostienen solos, sino con decisiones sensatas. En su voz no había dureza, sino convicción. Para él, el mundo funcionaba así: se construía con acuerdos, se protegía con matrimonios convenientes y se perpetuaba con disciplina. Alejandra escuchó sin interrumpir, consciente de que cada palabra estaba pensada para cerrarle el paso a cualquier duda. Cuando habló, lo hizo con calma. Dijo que no se casaría por conveniencia. Que no aceptaría un futuro diseñado como un contrato más. No levantó la voz ni dramatizó, simplemente trazó un límite. Carlos la miró con paciencia, como si negociara un plazo. Entonces llegó el ultimátum: 6 meses.
6 meses para demostrar que podía elegir por sí misma, que su decisión no era un capricho. Si en ese tiempo encontraba a alguien adecuado, alguien que él pudiera respetar como parte del apellido, no insistiría en el matrimonio arreglado. Si no, la decisión estaría tomada. Alejandra aceptó. No como un acto de rebeldía, sino como una línea clara. 6 meses no eran libertad plena, pero eran un espacio. Un margen para respirar, para probarse a sí misma que podía sostener su elección sin romperlo todo. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de vértigo y expectación. Una tarde, al atravesar el vestíbulo de Cortés Infraestructura, Alejandra se encontró con Mauricio Beltrán revisando planos junto a un grupo de ingenieros. No hubo sorpresa exagerada, solo una coincidencia que se sintió natural. Él la saludó con la misma sencillez de la noche anterior, y esa normalidad volvió a desarmarla. El primer café llegó sin grandes declaraciones. Luego vinieron las caminatas breves, las conversaciones que se alargaban sin darse cuenta. Hablaron de arquitectura como de una forma de pensar el mundo, de espacios que podían ser refugio y no solo exhibición. Hablaron del futuro sin prometer nada. Como quien se permite imaginar sin miedo. Sin notarlo del todo, Alejandra comenzó a alejarse del lenguaje de los contratos y a acercarse a uno nuevo, más humano. El mundo de su padre seguía ahí, firme y vigilante, pero por primera vez aparecía otro camino. No era una huida, era una transición. Y en ese tránsito, algo empezaba a tomar forma. La relación entre Alejandra Cortés y Mauricio Beltrán creció sin anuncios ni escenas grandilocuentes. No hubo declaraciones públicas ni fotografías calculadas. Se fue formando en los espacios intermedios, en cafés discretos cerca de la oficina. En caminatas al final de la tarde cuando la ciudad bajaba el ritmo, en conversaciones que empezaban con trabajo y terminaban sin darse cuenta. Hablando de lo que cada uno esperaba de la vida. Todo ocurrió con una naturalidad que a Alejandra le resultaba nueva, casi desconcertante. Mauricio se mostraba atento sin invadir. Paciente sin parecer distante. No tenía prisa. Escuchaba más de lo que hablaba y cuando lo hacía, no intentaba impresionar. Para él, Alejandra no era un apellido ni una ficha en un tablero, era una mujer con dudas, ideas y silencios que merecían espacio. Esa seguridad tranquila, sin alardes. Fue lo que poco a poco la hizo bajar la guardia. Por primera vez Alejandra sintió que no estaba siendo evaluada. No había expectativas implícitas ni condiciones ocultas. No era un activo ni una promesa, ni una inversión a futuro. Era simplemente ella. Aquella sensación, tan simple y tan rara en su mundo, empezó a volverse imprescindible. La declaración llegó una noche cualquiera, sin escenario preparado. Caminaban por una calle tranquila, hablando de proyectos que quizá nunca se construirían. Cuando Mauricio se detuvo. No buscó frases elaboradas. Dijo que la quería, que no sabía aún cómo encajaría eso en el mundo de ella. Pero que no podía seguir fingiendo que no sentía lo que sentía. Alejandra lo miró en silencio. Consciente de que aquella palabra amor, siempre había estado rodeada de condiciones en su vida. Sin embargo, al pronunciarla de vuelta, lo hizo con una certeza que no había conocido antes. La reacción de Carlos Cortés no tardó. Escuchó la noticia con el gesto contenido de quien detecta un riesgo. No prohibió ni gritó, eso no era su estilo. Expresó su desconfianza con argumentos medidos y, como siempre, llevó la conversación al terreno que dominaba, el legal. Si ese matrimonio iba a ocurrir, habría una condición innegociable, un acuerdo prenupcial que protegiera el patrimonio familiar y el legado construido durante décadas. Alejandra temió por un instante que aquella exigencia lo cambiara todo. Pero cuando se lo planteó a Mauricio, él no dudó. Firmó sin discutir, sin pedir explicaciones adicionales. Dijo que no estaba allí por la empresa ni por la herencia, que su compromiso era con ella, no con lo que llevaba su apellido. Ese gesto, tan simple como definitivo, selló una confianza absoluta. Los preparativos de la boda comenzaron poco después. Hubo reuniones, fechas, decisiones prácticas. Desde fuera, todo parecía encajar perfectamente. Nadie habría sospechado que, bajo esa apariencia de amor consolidado,
algo más se estaba sembrando en silencio. Alejandra, envuelta en la ilusión de haber elegido por fin su propio camino, no vio la sombra que crecía al mismo tiempo que su felicidad. La boda se celebró en Ciudad de México con una elegancia sobria y precisa, como todo lo que llevaba el sello de los Cortés. No fue un evento estridente, sino cuidadosamente impecable. Flores blancas, música suave e invitados seleccionados con el mismo criterio con el que se eligen socios estratégicos. Cuando Alejandra Cortés caminó hacia el altar, sintió que cada paso era una afirmación silenciosa, había elegido por sí misma. A su lado, Mauricio Beltrán la miraba con una serenidad que parecía confirmar esa victoria íntima. Durante la ceremonia, Alejandra creyó con una convicción casi física que había ganado su libertad. No había huido del mundo de su padre, lo había atravesado sin romperlo. Aquella promesa, la de una vida propia, se selló con votos simples. Sin grandilocuencia, como si ambos quisieran proteger ese momento de cualquier exceso. Los primeros meses juntos transcurrieron en Lomas de Chapultepec. En una casa amplia y luminosa que pronto se llenó de rutinas compartidas. Desayunos tranquilos, cenas improvisadas. Planes que se dibujaban en voz alta sin la presión de cumplirlos de inmediato. Alejandra retomó viejos cuadernos de bocetos, habló de estudiar arquitectura con más seriedad. Imaginó viajes y proyectos que no estaban ligados a contratos ni a balances financieros. Mauricio, atento y constante, parecía sostener ese nuevo equilibrio con naturalidad. La vida, por primera vez, tenía un ritmo propio. No el de las juntas ni el de las celebraciones obligadas, sino uno más doméstico, más humano. Alejandra se permitió creer que el futuro podía construirse desde ahí, sin renunciar a sí misma. El golpe llegó sin aviso. Una tarde lluviosa, en la carretera México-Toluca. El auto en el que viajaban Carlos Cortés y Elena Fuentes perdió el control. Las versiones iniciales hablaron de asfalto mojado, de una maniobra tardía. De un accidente imposible de prever. Para Alejandra, las palabras llegaron como a través de un vidrio grueso, distorsionadas y reales. Primero fue la llamada. Luego el silencio. Después, la certeza insoportable. Carlos murió en el acto. Elena resistió apenas unas horas. El mundo se detuvo. Alejandra no recordaba el trayecto al hospital ni los rostros que la rodearon. Solo la sensación de vacío absoluto, de una ausencia que no admitía explicación. El funeral pasó como una secuencia ajena, abrazos, condolencias, discursos correctos que no alcanzaban a tocar la herida abierta. El shock emocional se instaló con una calma peligrosa. Alejandra dejó de dormir, dejó de comer con regularidad, dejó de hacer preguntas. El duelo no fue ruidoso, fue profundo. Pesado, paralizante. Cada rincón de la casa parecía contener un recuerdo reciente, y cada recuerdo se convertía en una carga imposible de sostener. Sin darse cuenta, empezó a apoyarse en Mauricio para todo. No era una decisión consciente, sino una necesidad. El equilibrio se había roto por completo. Y en ese quiebre, mientras Alejandra se hundía en el dolor, comenzó a gestarse una dependencia silenciosa que cambiaría el rumbo de su vida. El duelo no avanzó en etapas claras, se quedó suspendido. Alejandra Cortés despertaba cada mañana con la sensación de no haber dormido en absoluto. Los días se deslizaban unos sobre otros sin forma definida, y el tiempo, antes medido en reuniones y proyectos, perdió toda estructura. No lloraba con estruendo ni gritaba su dolor, simplemente estaba paralizada. Como si una parte esencial de ella se hubiera quedado detenida en la noticia del accidente. En ese vacío, Mauricio Beltrán empezó a ocupar todos los espacios. No lo anunció ni lo impuso, simplemente ocurrió. Se hizo cargo de la empresa, de las finanzas, de las juntas directivas que Alejandra ya no podía enfrentar. Es temporal, le decía con voz tranquila, colocándole frente a ella carpetas ordenadas y hojas marcadas con pequeñas notas adhesivas. Solo firma aquí. Es rutina. Alejandra firmaba. No por desinterés, sino por agotamiento. Leer se había vuelto un esfuerzo desproporcionado, decidir, una tarea imposible. Los documentos se acumularon como una lengua ajena. Números, siglas, fechas.
Cortés Infraestructura, que durante años había sido el centro de la vida familiar, se transformó en algo abstracto, distante, casi irreconocible. Para Alejandra, la empresa dejó de ser un legado concreto y pasó a ser un ruido de fondo que Mauricio prometía manejar por ella, hasta que estuviera lista. El apoyo que no venía del mundo corporativo llegó de forma más humilde. Natalia Méndez, su amiga de siempre, empezó a visitarla con frecuencia, negándose a aceptar el silencio como única respuesta. Llevaba comida, hablaba de cualquier cosa que no fuera la tragedia, se sentaba a su lado sin exigir palabras. Poco después apareció Oliver, un cachorro torpe y excesivamente entusiasta que Mauricio llevó a casa con la excusa de que necesitaban algo vivo que reclamara atención. El perro se convirtió en una presencia constante, empujando suavemente a Alejandra fuera de su inmovilidad, aunque fuera por unos minutos al día. Mientras tanto, Mauricio se consolidaba como la figura central de todo. Respondía llamadas, tomaba decisiones, tranquilizaba a socios e inversionistas. Ante los demás, proyectaba estabilidad, ante Alejandra paciencia infinita. Descansa, le repetía. Yo me encargo. Y ella, agradecida y exhausta, aceptaba. Sin darse cuenta, Alejandra empezó a confundir control con cuidado. La atención constante, la supervisión silenciosa. Las decisiones tomadas por su bien se sentían como protección en medio del caos. No vio o no quiso ver cómo esa protección iba desplazando su voz, su criterio, su lugar. El poder no cambió de manos de forma abrupta, se deslizó suavemente envuelto en gestos de amor y promesas de alivio. Cuando Alejandra empezó a levantar la cabeza, ya no estaba claro que seguía siendo suyo y que había entregado sin notarlo. Y en ese traspaso silencioso, la confianza que la había sostenido comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. El tiempo empezó a avanzar de nuevo, pero lo hizo de manera irregular. Como si cada semana tuviera un peso distinto. Alejandra Cortés ya no estaba inmóvil, aunque tampoco se sentía entera. Había días mejores, otros más densos. Y en medio de esa recuperación lenta surgieron pequeñas señales que no pedían atención, pero tampoco se dejaban ignorar. Mauricio Beltrán comenzó a llegar más tarde a casa. No era algo brusco ni repentino, al principio se trataba de reuniones extendidas, de llamadas urgentes relacionadas con proyectos en marcha. Alejandra no cuestionó nada. Había admirado siempre su disciplina y, en cierto modo, seguía agradecida por haber sostenido todo cuando ella no pudo. Sin embargo, con el paso de las semanas, la ausencia empezó a sentirse distinta. Más frecuente. Más silenciosa. Las llamadas ya no se respondían frente a ella. Mauricio se levantaba de la mesa con naturalidad. Se dirigía a otra habitación y cerraba la puerta con cuidado. No había misterio explícito, solo una discreción nueva que antes no existía. Alejandra intentó convencerse de que era parte de la responsabilidad creciente que él había asumido, pero una incomodidad leve empezó a instalarse. Una noche, mientras colgaba su abrigo en el armario, Alejandra percibió un olor extraño en la ropa de Mauricio. No era el suyo. No era nada concreto, apenas una fragancia ajena. Fácil de atribuir a un encuentro casual o a un espacio cerrado. La idea pasó por su mente y se fue, pero dejó una marca. Como una huella casi invisible. Días después, al visitar Cortés Infraestructura sin avisar, escuchó una risa femenina proveniente del pasillo cercano a la oficina de Mauricio. No fue una escena comprometedora. Ni siquiera algo claramente fuera de lugar. Una risa breve, compartida, que se apagó cuando Alejandra apareció. Nadie dijo nada. Nadie explicó nada. Y aún así, el sonido permaneció con ella más tiempo del que habría querido. Alejandra empezó a dudar de sí misma. Se preguntó si no estaba proyectando miedos antiguos. Si el duelo aún distorsionaba su percepción. Se repitió que Mauricio había sido su apoyo, que no tenía motivos para desconfiar. Esa duda interna, más que las señales en sí, fue lo que la desestabilizó. Fue entonces cuando Mauricio sugirió un viaje a Valle de Bravo. Un descanso, dijo. Aire, naturaleza, distancia de la ciudad. Alejandra aceptó, pensando que tal vez necesitaba salir para aclarar la mente.
Los primeros días transcurrieron en calma, pero la inquietud no se disipó. Al contrario, se hizo más nítida. Una mañana, sin una razón concreta que pudiera explicar, Alejandra decidió regresar antes de lo previsto. No fue un impulso dramático, sino una intuición silenciosa, firme. Algo no encajaba del todo, y por primera vez en mucho tiempo, decidió escucharlo. Sin saberlo aún. Ese regreso anticipado marcaría el inicio de una verdad que ya no podría ignorar. El regreso anticipado a Ciudad de México no tuvo nada de triunfal. Alejandra Cortés entró al edificio de Cortés Infraestructura con la discreción de quien no quiere llamar la atención. Convencida de que una sorpresa simple bastaría para disipar las dudas que la acompañaban desde Valle de Bravo. Sin embargo, el ambiente la recibió con una tensión que no supo explicar de inmediato. La asistente de Mauricio Beltrán, habitualmente cordial, se quedó inmóvil al verla. Tardó un segundo de más en reaccionar. Un segundo que bastó. Está en una reunión, dijo, evitando mirarla directamente. Alejandra sonrió como si nada, y avanzó unos pasos. No escuchó voces ni movimiento, ni el murmullo habitual de una junta en curso. Tocó una vez. Nadie respondió. Abrió la puerta con cuidado. La oficina estaba vacía. El saco de Mauricio colgaba del respaldo de la silla, el escritorio desordenado como si alguien hubiera salido con prisa. No había reunión. No había explicación. Solo un silencio incómodo que se cerró sobre ella. No discutió ni preguntó. Salió del edificio con la sensación clara de una mentira, pequeña pero contundente. Ya no era una sospecha vaga, era una certeza corporal, una presión en el pecho que no admitía excusas. Esa noche en casa, Mauricio llegó tarde otra vez. Traía una historia breve, pulida, imposible de comprobar. Alejandra lo escuchó sin interrumpir, consciente de que algo se había quebrado definitivamente. 2 días después, tomó una decisión que nunca creyó necesaria. Buscó el contacto de un investigador privado que su padre había utilizado años atrás para verificar socios y operaciones delicadas. La llamada fue breve. No hubo dramatismo. Solo hechos y una petición clara, saber la verdad. El encuentro ocurrió en una cafetería discreta, lejos de miradas conocidas. El investigador la escuchó con atención y tras unos minutos, deslizó sobre la mesa 2 dispositivos pequeños, casi insignificantes. Grabadoras. Una para el automóvil de Mauricio. Otra para su oficina. Alejandra dudó solo un instante antes de asentir. No quería pruebas, quería tranquilidad. Se prometió a sí misma que si estaba equivocada, borraría todo y no volvería a cruzar esa línea. Colocó los dispositivos con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Pasaron apenas un par de días antes de que la ansiedad se volviera insoportable. Una noche, cuando Mauricio ya dormía, Alejandra se sentó en la cocina. Conectó la grabadora y presionó play. Lo primero que escuchó fue una risa. Familiar. Demasiado cercana. Luego la voz de Mauricio, baja, cálida, usando un tono que ella reconocía. Vanessa Aguilar. El nombre apareció entre frases cargadas de intimidad. Palabras de amor que Alejandra había oído antes, ahora recicladas. Ofrecidas a otra mujer con la misma cadencia, las mismas promesas suaves. El dolor llegó como un golpe seco. Traición. Incredulidad. Una sensación de irrealidad que la dejó sin aliento. Alejandra apagó la grabadora, convencida de que aquello ya era suficiente para romperlo todo. Sin embargo, algo en el fondo de su estómago le advirtió que no había terminado. Esa conversación no era el final. Era apenas la superficie de algo mucho más oscuro que aún no se había revelado. Alejandra no volvió a escuchar la grabadora de inmediato. Pasaron 3 días en los que fingió normalidad con una precisión que no sabía que poseía. Sonrió cuando fue necesario, respondió lo justo. Aceptó el té que Mauricio Beltrán le ofrecía cada noche, y lo dejó enfriar. Dormía poco. Pensaba demasiado. Hasta que una mañana en que la casa quedó en silencio. Sacó la segunda grabadora del cajón donde la había escondido y se sentó a escuchar lo que no quería oír. La conversación comenzó como la anterior.
con risas bajas y un tono de complicidad que le revolvió el estómago. Vanessa Aguilar hablaba de viajes, de encuentros a escondidas. De una espera que ya se le hacía interminable. Luego, la voz de Mauricio cambió. Se volvió más controlada, más técnica. Ya no era el amante, era el estratega. Hablaron de envenenamiento gradual como quien discute un trámite. De algo que no debía apresurarse. De una sustancia que necesitaba tiempo para acumularse en el cuerpo sin levantar sospechas. Mauricio explicó que la clave estaba en la rutina, pequeñas dosis constantes. Casi invisibles. El té de la noche, las vitaminas de la mañana, el jugo que él mismo le preparaba. Todo cuidadosamente medido para no provocar síntomas evidentes. Alejandra sintió náuseas al reconocer gestos cotidianos convertidos en instrumentos. Cada taza servida con cuidado, cada recordatorio amable para no olvidar una pastilla. En la grabación, Vanessa preguntó si Alejandra seguía tomando todo como siempre. Mauricio respondió con seguridad. Dijo que se aseguraba de ello. Que no había margen de error. Entonces llegó la mención directa a la herencia. Hablaron de cuentas, de propiedades de la empresa. De cómo una vez que Alejandra ya no estuviera, todo quedaría limpio. Mauricio habló del acuerdo prenupcial con una frialdad que la dejó helada. Mientras ella viviera, no tendría derecho a nada. Pero si moría, él heredaría absolutamente todo. La casa. Cortés infraestructura. El legado completo. Vanessa rió satisfecha. Dijo que había esperado demasiado. Fue entonces cuando pronunció la frase que rompió cualquier duda restante, como con sus padres. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Mauricio no la corrigió. No negó nada. Al contrario, respondió con una calma escalofriante mencionando tiempos, paciencia, 6 años de planificación. Alejandra sintió como su mente empezó a unir fechas de manera automática. 6 años atrás, Mauricio había llegado a la empresa. 6 años atrás. Sus padres habían muerto en un accidente que siempre le dijeron que fue inevitable. La sospecha se transformó en una certeza insoportable. Aquello no era una infidelidad. No era solo una traición. Era un plan de asesinato premeditado que había comenzado mucho antes de que ella se enamorara. Antes incluso de que confiara. Alejandra apagó la grabadora con manos temblorosas. No gritó. No lloró. El terror se instaló en su pecho de forma contenida, densa, paralizante. Comprendió que el hombre con quien dormía cada noche no solo esperaba su muerte, la estaba provocando con paciencia, con una sonrisa, con una taza de té. Y supo, con una claridad aterradora, que si no actuaba pronto, el silencio sería definitivo. A partir de esa noche, Alejandra Cortés entendió que sobrevivir dependía de una sola cosa, no delatarse. Fingió normalidad con una disciplina casi clínica. Aceptó las rutinas. Sostuvo conversaciones triviales y sonrió cuando Mauricio Beltrán la observaba buscando señales. Cuando él le ofrecía el té antes de dormir, Alejandra lo llevaba a los labios. Dejaba que el calor tocara su boca, y no lo ingería. En cuanto Mauricio se alejaba, lo vertía en el fregadero y enjuagaba la taza con cuidado. Cada gesto cotidiano se convirtió en un ejercicio de precisión. No había espacio para errores. El miedo ya no era un impulso, era una herramienta. A la mañana siguiente, esperó a quedarse sola y marcó un número que no había usado en años. ¿Licenciado? Ricardo Salgado respondió con la voz serena de quien ha visto demasiadas cosas para sorprenderse fácilmente. Alejandra no explicó todo de inmediato. Le pidió que fuera a casa. Que llevara tiempo. Y discreción. Se encontraron en el despacho que alguna vez había sido de su padre. Alejandra habló sin rodeos. Le mostró las grabaciones. Describió las rutinas. Las dosis, las palabras exactas. Salgado escuchó sin interrumpir y cuando terminó, pidió ver el acuerdo prenupcial. Alejandra lo sacó de la caja fuerte donde lo había guardado desde el día de la boda. El abogado lo leyó con la atención minuciosa de quien busca una grieta. La encontró. Le explicó el punto clave con una claridad implacable.
mientras Alejandra estuviera viva, Mauricio no heredaba nada. Ni la empresa, ni las cuentas, ni la casa. Si Alejandra moría, incluso en medio de un proceso de separación, Mauricio heredaba todo como cónyuge legal. El plan no era liberarse de ella. Era borrarla. Salgado pidió una muestra del té. Llevaba consigo frascos estériles. Recolectó el líquido con cuidado y lo envió a un laboratorio de toxicología clínica. 3 días después. El informe confirmó lo que Alejandra ya sabía, una sustancia de acumulación lenta, diseñada para dañar órganos vitales sin provocar síntomas inmediatos. En dosis prolongadas. La muerte sería atribuible a una falla natural. Con ese resultado, el siguiente paso fue inevitable. Salgado contactó a un perito de confianza y solicitó la reapertura del expediente del accidente ocurrido en la carretera México-Toluca. El caso había sido cerrado como un hecho fortuito. Pero las fechas, los intereses y el patrón exigían una revisión. Se pidió acceso a los reportes mecánicos, a los registros de mantenimiento y a las declaraciones originales. Todo se hizo en silencio. Sin denuncias públicas. Sin movimientos visibles. Alejandra siguió firmando papeles menores para no levantar sospechas, pero ya no entregó decisiones estratégicas. Cada documento importante pasó primero por manos de Salgado. Cada llamada quedó registrada. Cada paso medido. La transformación fue interna y decisiva. Alejandra dejó de reaccionar y empezó a dirigir. Ya no era la mujer paralizada por el duelo ni la esposa que confiaba a ciegas. Se convirtió en una estratega que entendía el tablero y sus tiempos. Sabía que Mauricio no era impulsivo, tampoco ella podía serlo. La justicia no llegaría de inmediato. Pero ya estaba en marcha. Y esta vez, Alejandra no pensaba ceder ni un solo movimiento. La investigación avanzó sin estridencias, pero con una precisión implacable. A instancias del licenciado Ricardo Salgado. El caso pasó de las sospechas a la vía formal. Los peritos revisaron el expediente del accidente en la carretera México-Toluca con ojos nuevos y sin prisa. Lo que durante años había sido descrito como una falla fortuita empezó a mostrar inconsistencias, reportes de mantenimiento recientes que declaraban los frenos en buen estado. Corrosión incompatible con el tiempo transcurrido y un ajuste deliberado en la línea hidráulica. No era desgaste. Era manipulación. La siguiente capa reveló el rastro del dinero. Transferencias fraccionadas, cuentas puente, pagos a un funcionario que había firmado el cierre del caso sin objeciones. Luego aparecieron los correos electrónicos. Recuperados de servidores antiguos, mensajes cifrados que hablaban de limpiar el camino y de asegurar la herencia. Los nombres no siempre estaban completos. Pero las fechas y los montos coincidían. El rompecabezas encajaba. La pieza final llegó con Vanessa Aguilar. La investigación descubrió su vínculo con un viejo adversario empresarial de Carlos Cortés, un empresario que había perdido contratos clave años atrás. Vanessa no era una aparición casual en la vida de Mauricio, era parte de una historia previa. Había reconstruido su identidad profesional. Se había acercado a la órbita de Cortés Infraestructura y, desde ahí, había tejido una alianza que precedía al matrimonio. El plan no nació del amor, nació del resentimiento. El juicio se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La sala se llenó de prensa, pero el proceso no se sostuvo en titulares, sino en pruebas. Las grabaciones fueron el eje. Cuando las voces resonaron en el recinto, la mención del envenenamiento gradual, las referencias al té y a las vitaminas. La frase como con sus padres, el silencio fue absoluto. No hubo margen para interpretaciones benevolentes. Los peritos explicaron la sustancia detectada, acumulativa. Diseñada para simular una falla orgánica natural. Los especialistas en mecánica detallaron la intervención en los frenos. Los analistas financieros trazaron el flujo del dinero. Cada testimonio cerró una puerta más. La sentencia llegó sin dramatismos. Mauricio Beltrán fue condenado a prisión por conspiración, tentativa de homicidio y su participación en la manipulación del accidente. Vanessa Aguilar recibió condena por coautoría, fraude y encubrimiento.
No hubo gestos finales ni palabras grandilocuentes. Cuando el juez leyó los veredictos, Alejandra no sintió alivio ni euforia. Sintió cierre. En las semanas posteriores, Alejandra Cortés retomó la empresa. Lo hizo con una mezcla de respeto por el legado y decisión para cambiarlo. Reordenó el consejo. Anuló contratos viciados y devolvió la transparencia a los procesos. Por primera vez leyó cada documento, preguntó cada cifra y entendió cada implicación. El apellido seguía siendo el mismo, la conducción no. Cumplió una promesa que se había postergado demasiado, estudió arquitectura. No como un gesto simbólico, sino como una forma de comprender a fondo aquello que su familia había construido. Los planos dejaron de ser adornos y se convirtieron en herramientas. Con el tiempo, Cortés Infraestructura amplió su enfoque, menos ostentación, más impacto. Escuelas, hospitales. Espacios públicos que devolvían algo tangible a la ciudad, que los había visto crecer. Alejandra no regresó a la casa de Lomas de Chapultepec. Eligió un lugar distinto, más austero. Con luz suficiente para dibujar por las mañanas. Oliver envejeció a su lado, fiel y tranquilo. Natalia siguió cerca, sin discursos ni exigencias. El pasado no desapareció. Se transformó. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que recordaba lo aprendido. Alejandra entendió con una claridad que no necesitaba aplausos. Que la justicia no siempre llega con ruido ni con venganzas espectaculares. A veces llega cuando alguien se niega a morir en silencio. Cuando decide escuchar lo que duele. Actuar con paciencia y sostener la verdad hasta el final. Y en ese acto discreto, firme, encontró un sentido nuevo, no solo conservar lo que le pertenecía, sino reconstruirlo con conciencia. Porque sobrevivir fue el primer paso. Vivir de verdad, el definitivo.